Muy bien, buenas noches a todos, espero que se encuentren bien. Como les decía, algunas normitas de protocolo para que podamos estar de la mejor manera en esta clase. Primero, pues tratar de tener apagado el micrófono, eso es bien importante para no interrumpir si tenemos que entrar con la gente que ya está dentro de la sala. Chequear siempre si estoy dentro de la sala, si tengo el teléfono apagado, por favor. Entonces, les encargo utilizar el chat para consultas, comentarios o temas relacionados con lo que estamos hablando y levantar la mano para hacer alguna pregunta o si tienen alguna duda, pueden levantar la mano y con mucho gusto pues yo les voy a dar ahí la posibilidad de que intervengan. Así que de esa manera, con ese orden, esas pequeñas 3 pautas, nos vamos a adentrar el día de hoy en el desarrollo del tema. Es la clase número 1, así que vamos a ir conociendo algunos aspectos generales y algunos elementos que van a ser la base que nos va a permitir desarrollar en estas clases el tema, como les decía, evaluación, análisis y reportes de juego, que es un elemento importantísimo en cuanto al entrenamiento deportivo. Nosotros como entrenadores tenemos diferentes roles dentro de lo que desarrollamos. Muchos de ellos, pues, es a veces como entrenadores asistentes o entrenadores auxiliares, o dentro del grupo de trabajo, pues nos toca ya hacer el análisis, ya sea del propio equipo, del rival, o hacer un scout ahí de jugadores y ese tipo de situaciones. Bueno, hoy vamos a ver algunos temas que tenemos preparados y que vamos a ir desarrollando. Así que, muy bien. Lo primero que quiero que le pongan atención es a este pequeño video. Pues este pequeño video es una pequeña analogía de lo que nosotros hacemos. En este caso, la analogía es eh, el vehículo, el vehículo son los jugadores, el piloto es el entrenador o el director técnico, y todos los demás, todos los mecánicos y todos los que están por fuera del vehículo dando la asistencia y ese tipo de cosas, somos el grupo de trabajo que asistimos al entrenador, al director técnico. Cada uno tiene funciones específicas, roles. ¿Por qué? Porque como vemos acá, cuando la situación es realmente competitiva, no hay tiempo para dejar detalles, no hay tiempo para dejar cosas o no hay tiempo para hacer tantas cosas. Necesitamos gente especializada en cosas muy detalladas. Eso lo vamos a ver a lo largo de este curso, gente que sea especializada o personas que estén especializadas que nos puedan dar asistencia. ¿Para qué? Para que realmente seamos como un Fórmula 1, un vehículo de alto desempeño, que nuestro equipo sea realmente un vehículo de carreras, ¿sí? Que no sea un vehículo utilitario. Y para eso, ¿qué necesitamos? Pues desarrollar un modelo de trabajo que nos permita tenerlo de la mejor manera. Quiero arrancar también con esta frase que va a definir mucho lo que vamos a ver el día de hoy, y es una frase de Sun Tzu, del arte de la guerra. Un libro interesantísimo, los que no lo han leído, pues les invito a que lo puedan leer. Es un libro muy bueno que dicta o da ciertas bases que nos permiten a nosotros entender elementos fundamentales respecto a la guerra, al arte de la guerra, y tiene una premisa que es interesantísima, que dice: si conoces al enemigo y a ti mismo, no debes temer del resultado de un ciento de batallas. Y básicamente lo que vamos a ver en este curso es esa parte: conocernos a nosotros mismos, conocer nuestro equipo, saber analizar a nuestro equipo, qué estamos haciendo bien, qué podemos mejorar, conocer a nuestros rivales, qué hacen bien, qué debilidades tienen y cómo podemos nosotros aprovechar esas debilidades, esas falencias que tiene el equipo rival, y pues hacer no solo aspectos colectivos, sino también aspectos técnicos o deportes individuales de
jugadores específicos. Entonces, esto va a ser realmente un viaje interesante. A mí me encanta esta parte, soy fanático de esto. Tuve la posibilidad he tenido la posibilidad de trabajar como analista de rendimiento en algunos equipos, con selección de futsal durante muchos años, con algunos equipos de primera división y de liga mayor. Entonces, realmente da para mucho, para poder hacer análisis y para poder entender el deporte de una manera mucho más específica, mucho más profunda, un análisis mucho más complejo. Así que el día de hoy arrancamos con ciertas pautas que son interesantes. Primero vamos a definir ciertos elementos. Primero, ¿qué es la evaluación? El curso trata de evaluación, de análisis y de informes. Evaluación, análisis e informes son los tres elementos que vamos a ver. ¿Cómo se pueden dar esas evaluaciones, esos análisis y esos informes? Pues vamos a ver las diferentes herramientas que hay y cómo las podemos utilizar y cómo aprender a desarrollarlas para utilizarlas dentro de nuestro trabajo como entrenadores. Primero, ¿qué es la evaluación? Acá habla que el proceso de obtener evidencias de medición que nos permita juzgar o tener un juicio el grado de logro en representación de la congruencia de los objetivos de aprendizaje. En este caso, las nuevas corrientes señalan que la evaluación como fuente de información para la toma de decisiones. Entonces, la evaluación realmente se convierte en un elemento interesante porque recoge evidencias, recoge hechos. Lo que vamos a hacer aquí es buscar hechos concretos. ¿Para qué? Para medirlos. Cuando hablo de es cuantificarlos, de darles un dato numérico a lo que nosotros observamos, vemos o podemos determinar, que nos permita hacer un juicio acerca de ello. O sea, llegar a una conclusión en el momento que nosotros comenzamos a observar algo y se repite de manera constante, llegar a cierta conclusión y entender el grado de congruencia en cuanto a los objetivos del aprendizaje. ¿A qué se refiere esto? Que si nosotros tenemos o nuestro trabajo durante la semana va enfocado a determinada situación y el domingo vemos que esa situación no se manifestó, no se presentó, no se pudo resolver, bueno, pues hay que revisar qué es lo que estamos haciendo para que realmente el trabajo y el juego tenga una congruencia entre lo que nosotros trabajamos y lo que nosotros queremos proponer a la hora de jugar. Esos son elementos importantes. Y como dice acá, que es un elemento importante, que es el que yo quisiera remarcar en esto, es que la evaluación como fuente de información para la toma de decisiones, ¿sí? La toma de decisiones en un equipo profesional, en un equipo de trabajo es fundamental, es determinante. Entonces, en la medida que nosotros vamos creciendo, estamos ya a un nivel donde la toma de decisiones tiene que ser algo profesional, debe de ser algo bien establecido, bien cimentado, bien marcado. ¿Por qué? Porque realmente lo que estamos buscando es alto rendimiento, es alto desempeño. Aquí los resultados son muy importantes. Entonces, tener información y tomar las mejores decisiones depende de esa calidad de información que tengamos. Y la calidad de información que tengamos va a depender de esa cantidad y de la posibilidad que tengamos de analizar y de interpretar y de plantear soluciones acerca del trabajo. Entonces, entendemos la evaluación como un proceso que es importante. Luego vamos a entender y vamos a conceptualizar qué es el análisis. Cuando vemos eso, pues vamos a hablar que a nivel general se puede decir que un análisis consiste en identificar los componentes de un todo. O sea, entender los componentes de un todo. En este caso, ¿cuáles son los componentes de ese todo? ¿Sí? Las situaciones de juego, las acciones de juego, las fases del juego, las líneas del sistema y la interrelación que hay entre cada una de ellas. Todos esos elementos, su interrelación, identificarlos para poderlos separarlos, examinarlos y lograr acceder a sus principios elementales. ¿Qué significa eso? Conocerlos de una manera más aislada y entender, por ejemplo, cómo se mueve un grupo de jugadores, cómo se ve una línea defensiva, cómo se desplazan o qué movimientos preestablecidos tienen o qué patrones de juego vamos a ir descubriendo a la hora de analizar un determinado partido. Entonces, ese tipo de situaciones son determinantes. ¿Por qué? Porque del análisis nosotros vamos a poder identificar todos esos detalles que componen el todo en general, a nivel general. Y eso es importante, ¿sí? Identificar los componentes de un todo. Eso es fundamental y es de las primeras cosas que vamos a comenzar a hacer en el transcurso del desarrollo de este curso. Y el número 3, como les decía, evaluación, análisis e informes. ¿Qué son los informes? Bueno,
¿Realmente para qué sirve un informe o qué es un informe? El objetivo de un informe es comunicar algo, dar a conocer. Pero aquí lo importante, cuando hablamos de comunicación, nosotros hemos escuchado mucho de que la comunicación se basa en un emisor, un receptor y un código que los dos saben descifrar. Bueno, acá lo interesante es comprender cómo la persona que recibe la información puede descifrar de mejor manera ese mensaje para aprovecharlo, utilizarlo y realmente que pueda pase a ser una herramienta fundamental en el desarrollo del trabajo. Un informe, en este caso, es un documento que tiene como fin poder comunicar un conjunto de información recogida previamente analizada según determinados criterios. Entonces, ¿qué sucede? Es un conjunto de información que vamos a trasladar. La información la podemos trasladar, vamos a ver de diferentes maneras, y que nosotros, esa información ya tiene que estar analizada, previamente analizada. Ese es el factor importante. En el análisis, nosotros realmente en el informe ya hicimos la fase de análisis, hicimos la fase de evaluación de análisis y ahora en el informe, ¿qué es lo que vamos a hacer? Presentar los resultados de lo que nosotros pues obtuvimos con toda esa parte, según los criterios que nosotros tenemos. Esos criterios van a estar en función de lo que podamos determinar y vamos a trabajar en función de qué criterios vamos a considerar nosotros que son importantes. Cada entrenador tiene criterios importantes. He trabajado con entrenadores que tienen como un indicador importante la cantidad de balones perdidos. Y son muy puntuales en ver cuántos balones perdemos por juego, por tiempo, por un montón de situaciones, ¿sí? Y para ellos eso es un elemento fundamental para entender y evaluar el juego. Hay otros que tienen otros criterios. Y entonces, cada entrenador, según su visión, lo que tiene del juego, pues irá determinando esos criterios que para él son importantes en función de la búsqueda o el camino y de aproximación a llegar a alcanzar el rendimiento que todos esperamos. El informe, por tanto, recoge información de hechos verificados y analizados por el autor. Cuando hablo del autor, me refiero en este caso al entrenador, el que hace la parte del análisis, el entrenador asistente o el entrenador auxiliar o el mismo entrenador, porque muchas veces al entrenador le toca que hacer muchas cosas. Y estos informes pueden ir en diferentes vías, ¿sí? Podemos ver que hay informes escritos, informes que podemos pasar de manera escrita, hay informes que vamos a encontrar de manera numérica o estadística, ¿sí? Que nos van a permitir entender datos numéricos o estadísticos. Hay reportes gráficos, que son de los que pues, se interpretan con mayor facilidad, que esto es un dato importante en la medida que nosotros comprendamos cómo nuestro equipo interpreta la información, es la manera que le tenemos que hacer llegar la información. Y pues ya actualmente la mayoría de informes se hacen a nivel audiovisual, o sea, con video y audio integrados para conocer esos informes. Entonces vamos a ver cómo cada uno de estos elementos nos pueden ser una herramienta útil en el análisis de nuestro equipo, en comprender lo que nosotros hacemos, en entender qué estamos haciendo, en comprender lo que los rivales nos plantean y hacer diferentes tipos de análisis que nos lleven a un conocimiento no solo más profundo, sino que a plantear soluciones o situaciones o estrategias que nos permitan alcanzar los objetivos. ¿Qué características tiene un informe? Esto es bien importante. Tomen nota de esto porque son 5 elementos que cada informe debe conllevar. Independientemente si se hace escrito, si es estadístico, si es gráfico o si es audiovisual, estos son los elementos que debe conllevar un informe. Primero, debe ser claro. Segundo, debe ser objetivo. Tercero, tiene que tener una estructura, debe tener un orden estructurado. Debe de ser periódico, o sea, la retroalimentación y el informe debe de ser constante, ¿sí? Y segundo, específico. En la medida que podemos cumplir en un informe o en un reporte, en una evaluación y un análisis con estos elementos, realmente vamos a estarnos acercando a la comprensión de manera más profunda del juego. Entonces, si es claro, es porque vamos a usar un lenguaje simple y directo para que sea comprendido por la audiencia a la que se dirige. En este caso, nuestros jugadores, que es básicamente lo que vamos a tratar, de que el deportista comprenda. Pero si nosotros como entrenadores asistentes tenemos que hacer un informe para nuestro entrenador principal, también debemos de tratar la manera de que eso sea entendible, que sea fácil, que sea claro, que esté en la terminología que todo el mundo utiliza, ¿ya? Que eso es bien importante. Que sea objetivo, que se base en hechos o información comparable y que minimice
las cuestiones como las opiniones o el punto de vista, en este caso del que redacta o el que realiza el informe, ¿sí? Vamos a ver los tipos de informe que hay, los tipos de análisis que hay y vamos a darnos cuenta por qué cada día el deporte, o en el caso del fútbol, va migrando cada día análisis cada vez más cuantitativos. Hay deportes que en ese sentido nos llevan una ventaja enorme y tienen unos sistemas de análisis interesantísimos. Vamos a ver algunos ejemplos para que veamos cómo están trabajando algunos, el adelanto que llevan algunos y cómo nosotros, pues cada día el fútbol se va orientando cada vez más a eso. Cada día el fútbol se va pegando más a eso. ¿Por qué? Porque la tecnología nos está absorbiendo, la información cada día es más importante y pues definitivamente nosotros nos tenemos que basar, como dice acá, en hechos, en hechos. Eso es lo más importante. Segundo, que sea estructurado, que responda a ciertos criterios y que se exponga siguiendo una estructura narrativa, introducción, desarrollo y conclusión. En este caso, cuando hablamos de fútbol y hacemos un análisis, vamos a ver, por ejemplo, primero la fase de iniciación, después vamos a ver elementos importantes de la fase de creación y luego los elementos de cómo se llevan a la fase de finalización. Podemos hablar en un orden establecido a nivel estructurado de, vamos a ver primero un análisis en defensa, luego un análisis en ataque, un análisis de transiciones y un análisis de las jugadas a balón parado, que ese puede ser un orden estructurado que nosotros le damos a la hora de hacer un análisis, ¿sí? No podemos empezar a hablar que los tiros de esquina, pero después nos pasamos a la defensa y después vamos a las situaciones o a los patrones de ataque y después regresamos otra vez a los tiros libres y después, o sea, tenemos que tener un orden establecido. Nosotros tenemos que darle un orden coherente a lo que estamos haciendo, en función de qué es lo que querramos, en función de entender cuál es el mensaje último que queremos dejar aquí, en la mente del jugador o el mensaje que queremos transmitir a nuestro cuerpo técnico a la hora de hacer un informe. Que sea periódico. Esto es interesante, ¿por qué? Porque regularmente nosotros tenemos análisis dentro de la estructura semanal de trabajo. Nosotros vamos a determinar un tiempo en el cual nosotros vamos a poder hacer un análisis de nuestro equipo, pero también hay tiempo para analizar a los rivales. Hay tiempo para ver qué es lo que tiene o qué elementos presenta el equipo al cual nos vamos a enfrentar el fin de semana. Y podamos tener esa información. Eso debe ser de manera periódica, que el deportista realmente sepa que antes de un juego pues, le vamos a dar información clave, información determinante del rival y que eso le va a permitir a él prever esas situaciones y tomar mejores decisiones a la hora del juego. Que sea específico, esto pues tiene un objetivo determinado a punta de que una situación a resolver o analizar dentro de un campo de estudio. En el caso del fútbol, ¿a qué nos referimos con esto? Pues nos referimos simplemente a que muchas veces vamos a hacer un reporte o vamos a hacer un informe de análisis y se lo vamos a dar a nuestra línea defensiva, por ejemplo. Una situación que podemos manejar así. O la vamos a manejar únicamente con nuestros arqueros, o lo vamos a manejar con nuestros delanteros, entonces podemos hacer grupos de trabajo y hacerlo incluso de forma muy específica, muy particular, porque los informes pueden ir a ese nivel de detalle, según lo que nosotros estemos trabajando. ¿Okay? Entonces, esas características son fundamentales a la hora de hacer un informe. Debemos de cumplir con cada una de ellas porque van a garantizar que el mensaje llegue. Hay un entrenador, Julio Velasco, uno de los entrenadores que yo más, uno de los tantos entrenadores que yo admiro, pero Julio Velasco dice algo que es importante en la dirección de equipos. Él dice, miren, lo importante no es el mensaje que uno como entrenador quiere dar. Lo importante es lo que el deportista capta. O sea, yo puedo intentar dar mucha información, pero si el deportista solo capta el 10% de esa información, bueno, es lo que yo soy capaz de transmitir. Entonces, ¿qué sucede acá? Nosotros tenemos que, con este esquema, con estos elementos, con estas características que tiene que llevar un informe, nosotros estamos reduciendo la posibilidad de que el deportista se le sobrecargue de información, de que al entrenador se le sobrecargue información y llegar, como dicen por ahí, ser claro y conciso con lo que estamos haciendo, con nuestros reportes, con nuestros informes. Esto es un elemento importante. Definitivamente estamos tratando la manera de ser asertivos, ¿sí? Hay dos extremos que son importantes en todo lo que nosotros realizamos y creo que es importante conocer este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque
¿Hay algún? Ahí está. Ahí está. Les decía que el objetivo acá es aprovechar el tiempo que tenemos. Durante una semana a veces tenemos 2 juegos durante una semana cuando estamos en competencia. Y realmente el tiempo para hacer estos análisis debe ser muy concreto, muy reducido, porque en una semana tenemos que analizar nuestro partido, el rival. Al rival no lo vamos a poder analizar con un solo juego, tenemos que ver varios juegos del rival para realmente entender a qué juegan, a encontrar los patrones o las situaciones de ataque que ellos nos van a plantear, porque realmente analizar solo un juego pues nos va a dar muy poca información. Entonces es grande la cantidad de información que hay que trabajar. Y toda esa información se tiene que condensar de tal manera que el deportista, el jugador o a las reuniones técnicas nos llegue en la menor brevedad posible. ¿Sí? Esta es una gráfica interesantísima que tiene que ver con lo que estábamos hablando. Al final nosotros vamos a hacer un análisis muy profundo, pero nos interesa que al deportista le llegue lo esencial, que al entrenador le llegue lo esencial. Entonces, tenemos que comprender esos canales de comunicación. William Glasser es un psicólogo estadounidense que planteó una pirámide de la comunicación y de cómo aprendemos a través de la comunicación. Y dice que todo lo que nosotros leemos nos deja un 10% de comprensión, o sea, lo hacemos nuestro, lo asimilamos. De todo lo que oímos, de todo lo que escuchamos, aproximadamente nosotros vamos a retener el 20%, ¿sí? El 20%. De lo que nosotros vemos, nosotros vamos a retener un 30%, pero de lo que nosotros vemos y oímos, nosotros vamos a poder retener hasta un 50% de eso, de toda la información que nos venga y que podamos y escuchar. Entonces, vamos a estar utilizando más canales auditivos, más canales sensoriales. Los canales sensoriales principales son ver, escuchar y palpar, que es lo que más tenemos. Obviamente, si fuéramos cocineros, pues el sentido del gusto sería algo interesante para algunos, pero para lo que hacemos nosotros, el escuchar, el ver, perdón, el escuchar y el poder sentir el tacto, la parte kinestésica, es determinante, es fundamental para nosotros. El 70% de lo que discutimos en otros. Entonces, crear una discusión en función de una situación es importante. Es importante crear ese escenario donde podamos discutir ciertas cosas o poner una situación en la mesa y discutirla y llegar a ciertas conclusiones. ¿Por qué? Porque eso nos deja el 70% del tema sobre el cual estamos hablando, el 80% de lo que hacemos. Por eso el entrenamiento es bien importante hacer, que el deportista haga. Y el 95% de lo que enseñamos a otros, explicar, resumir e ilustrar. Entonces, en la medida que nosotros evaluemos, analicemos y presentemos nuestros informes, vamos a, y los transmitamos, los enseñemos, nosotros vamos a retener cada vez más de lo que hacemos. O sea, no solo vamos a comprender mejor el juego, sino que vamos a retener muchísima más información de manera específica y de una manera muy puntual en lo que estamos desarrollando. Esto es un dato importante, este es un dato clave a la hora de comunicar. El entrenador tiene que, una de las habilidades del entrenador es la posibilidad de comunicarse de la mejor manera, de ser muy asertivo para comunicar, y este cuadro nos da una imagen clara de cuál debería ser nuestra vía para comunicarnos, cuál debería ser la metodología que utilicemos para llegarle, en este caso al deportista, o cuando hablamos dentro de nuestro grupo técnico, nuestro cuerpo de trabajo. Bueno, esto es interesante y es lo que, aquí le pongo lo que todos ven, ¿sí? Todos ven esto, un campo de juego, pero realmente lo que nosotros vemos son un montón de situaciones, ¿sí? Dividimos el campo por carriles, por zonas, ¿sí? Por líneas de jugadores, ¿sí? Y ahí comenzamos nosotros a estructurar, a dividir un todo en las partes, como lo platicábamos. O sea, dividir el todo en las partes. ¿Para qué? Para ir haciendo análisis cada vez más profundos, haciendo análisis cada vez más concretos, haciendo análisis que sean cada vez más puntuales. Este es un factor importante, porque para nosotros el fútbol es más que el juego. Muchos de los que estamos acá, pues el juego ya no lo vemos con la misma emoción o la misma pasión que lo mirábamos antes, sino que lo vemos de una manera más fría.
analizamos otras variables o otras situaciones. Ya no estamos siguiendo la pelota y esa situación, sino que estamos viendo cómo está armada la línea, qué opciones tiene, qué situaciones pueden dar, qué cosas se pueden generar, porque nuestra forma de ver y de interpretar el fútbol ha cambiado. Definitivamente cambia cuando nosotros comenzamos a analizar el deporte, en este caso el fútbol, de una manera mucho más fría y mucho más analítica. Entonces, lo que muchos ven es eso, lo que nosotros logramos ver son esos elementos que son cada día más específicos. ¿Sí? Vamos a entrar ya en materia, vamos a ver algunos elementos importantes. Acá estamos hablando de la lectura, en este caso la lectura de partidos. ¿Qué es la lectura de partidos? La lectura de juegos va a ser uno de los elementos más importantes a lo largo de este curso, porque el propósito es saber comprender lo que está sucediendo en el campo y es una labor muy importante dentro del cuerpo técnico. Consiste en analizar y valorar las condiciones no solo del equipo propio, sino también del rival en cuestión. Examinar al adversario a profundidad le permite a nuestro equipo prepararse táctica, anímicamente, porque hay mucha gente, como dice acá, que dicen que el conocimiento es poder o saber es poder, ¿sí? Acá en esto, estamos viviendo en la era de la información y cada día nosotros no nos damos cuenta, pero muchas de las empresas tienen más datos, conocen más de nosotros que nosotros mismos. ¿Sí? El teléfono recoge información. Nosotros estamos hablando de un tema de fútbol y al rato nos aparecen noticias de fútbol en el teléfono. Están recabando información, la están procesando y nos están planteando, nos están facilitando el camino para encontrar lo que nosotros estamos buscando. Pues básicamente lo mismo que nosotros hacemos acá. Tratar de leer el juego, comprenderlo y hacérselo llegar de una manera más fácil a nuestros compañeros en el cuerpo técnico y a nuestros jugadores para que comprendan de una mejor manera el juego. Entonces, elementos importantes a la hora de tener información, a la hora de leer los juegos. Uno, les decía, el elemento importante aquí de convertir la información en poder, que esa información sea útil para que nos permita tomar mejores decisiones. Primero, todo este tipo de elementos nos van a permitir tener un poco de seguridad. Hablábamos en otros cursos de lo complejo que se vuelve la toma de decisiones ante la incertidumbre, pero cuando uno conoce previamente algo, uno entra con más confianza, ¿sí? Uno diseña un plan para resolver las situaciones, una estrategia, uno ya va con determinadas situaciones. Entonces, eso nos da seguridad y esa seguridad del objetivo es que nos fortalezca, que sea una fortaleza para nosotros, que sea un elemento que agregue ese factor clave a la hora de pararnos o plantear un juego. Estamos viviendo épocas donde el principal activo de un equipo de fútbol debe ser su plantilla y también la información que posea el cuerpo técnico relativa a los adversarios. Eso es importante. Las bases de datos, ahora numéricas, estadísticas, gráficas, pero también a nivel de video, cobran cada día un valor incalculable, así como los analistas que la realizan. Recuerdo yo que hace varios años la posibilidad de analizar con video era un proceso difícil, engorroso, todo el video era análogo, había que pasarlo a digital, los programas para editar video eran carísimos, eran específicos para editar video normal, o sea, para hacer una película o algo así, no eran programas específicos de análisis de juego o ese tipo de situaciones. Hoy hay programas que nos pueden llevar datos estadísticos, ¿sí? Desde el teléfono, aplicaciones que nos van a servir para llevar datos estadísticos de nuestro equipo, que nos sacan reportes gráficos y software que nos van a permitir poder hacer un análisis de video, un análisis y crear bases de datos de los elementos que nosotros podamos ir acumulando para comprender más todo el juego. Entonces, cada día esto es más importante. Actualmente hay páginas de pago a las cuales uno se puede suscribir y te pasan toda la información, estadísticas de los equipos rivales y de tu propio equipo. Se encargan de sacarlas. Hay empresas que te dan el análisis de tu equipo y el análisis del rival por una suscripción. Vamos a ver todas esas posibilidades también en el transcurso del curso,
todo ese tipo de elementos. Pero pues la mayoría de equipos pues ya cuenta con un departamento de análisis y de evaluación del rendimiento. Entonces, son elementos importantes, son cuestiones que vamos a ir viendo y el objetivo acá es ir aportando en ese conocimiento. ¿Qué tipo de lecturas vamos a hacer o qué tipo de lecturas se pueden hacer? Bueno, lo primero es establecer que toda lectura va a ser subjetiva. ¿A qué me refiero con subjetiva? A que cada entrenador quiere resaltar los elementos que él considere que son los más importantes dentro de su modelo de juego, dentro de su sistema de juego, o las variables, o en este caso los indicadores que él considera que son claves para entender que el rendimiento va por donde él quiere. No todos vemos el partido de la misma manera. Eso es importante. Dos, el mismo punto de percepción es totalmente distinto. No es lo mismo ver un partido a nivel de campo. O sea, los jugadores tienen una percepción del juego, el entrenador tiene otra percepción del juego, y ver el juego desde arriba, desde una cámara, desde las gradas, te da otra percepción. Ver el juego en el campo de forma horizontal te da una percepción del juego. Ver el juego atrás de una portería, ver el juego de frente, una percepción diferente del juego. Entonces, en la medida que nosotros podamos tener varios puntos de observación distintos, pues vamos a poder llegar a establecer criterios que sean útiles para nuestro trabajo. Entonces, como dice acá, algunas personas ven el vaso siempre medio lleno, otros lo ven medio vacío, pero eso es una cuestión de percepción y por eso es importante determinar qué criterios vamos a evaluar, vamos a analizar dentro de nuestro análisis, dentro de nuestro grupo de trabajo, para que todos observemos lo mismo o nos vayamos bajo la misma línea, que tengamos un patrón de trabajo. Las lecturas de juego se basan en variables para su análisis, aunque existen normalmente y se utilizan, son instrumentos cuantitativos. ¿A qué me refiero con variables? Bueno, las variables son todas esas cosas que nosotros vemos cuando hacemos un análisis estadístico. Una variable puede ser, por ejemplo, las jugadas a balón parado, cuantificarlas, esa es una variable. Otra variable puede ser, por ejemplo, los centros al área. Otra variable puede ser los cambios de frente, los pases largos. Otra variable puede ser si el equipo pues, logra romper la defensa por las bandas o por el centro, que todas esas son variables que nosotros podemos establecer. En qué zona del campo recuperamos el balón, cuántas veces lo recuperamos, en qué zona del campo perdemos el balón o pierde el balón el equipo rival. Todo ese tipo de situaciones son variables que nosotros vamos a establecer. Por eso es bien importante comprender el todo y desglosar las partes para determinar cuáles son las variables que nosotros vamos a ir utilizando dentro de nuestros criterios. El juego en todos los niveles cada vez se torna más complejo en todos los renglones. Definitivamente el fútbol cada día se hace más complejo, más rápido, las canchas cada día son mejor, el balón ha cambiado, rueda más rápido, tiene diferentes características, la posibilidad de tener acceso a videos de partidos hoy es altísima. Anteriormente, pues o uno los grababa o los tenías a nivel de VHS, a nivel análogo, que era un proceso difícil de poder analizarlo y digitalizarlo, carísimo, aparte de. Entonces, ¿qué sucede? El deporte cada vez se va haciendo más complejo, cada vez hay más cosas que comprender. El deportista cada día tiene menos tiempo y espacio para resolver situaciones. Eso le obliga definitivamente a percibir a una velocidad que antes no se tenía, que no era necesario porque tenían más tiempo y espacio. Hoy el tiempo y espacio son muy, muy breves, muy reducidos, y eso hace que el deportista tenga que conocer para tomar decisiones de manera más acertada, más adecuada y actuar en consecuencia, siguiendo, en este caso, dándole fluidez y velocidad al juego, que es lo que nosotros buscamos. ¿Qué sucede? Si nosotros carecemos de información previa, realmente el hecho de descubrir en el camino qué es lo que el rival va planteando, qué es lo que nosotros vamos tratando de hacer, realmente es un tiempo que no vamos a recuperar, ¿sí? Esos 10 minutos, esos 15 minutos que nos va a tomar entender o comprender a lo que está jugando el rival o ese tipo de situaciones, es un tiempo que ya no vamos a recuperar. Entonces es un tiempo que si nosotros prevemos, vamos a poder desde el minuto cero, desde el segundo cero, vamos a
tener un poquito más de claridad en cuanto a lo que queremos hacer, a lo que buscamos y cuál es nuestra intención a la hora de que el balón comience a rodar. Hay un elemento importante acá cuando hablamos de análisis y es que nosotros, el fútbol ha evolucionado de los datos cualitativos a los datos cuantitativos. ¿A qué me refiero cuando hablo de datos cualitativos o situaciones cualitativas? Una situación cualitativa es una característica que nosotros observamos. El equipo rival es rápido. El equipo rival, por ejemplo, desborda mucho por las bandas. El equipo rival tiene un ataque directo. Bueno, cuando nos pasamos a datos cuantitativos, es, bueno, desbordó, si nosotros decimos que desborda por las bandas, bueno, ¿cuántas veces lo hace? ¿Sí? Por derecha o por izquierda, por cuál de los dos lo hace más veces, quiénes son los jugadores que se ven más veces involucrados en esa situación que se repite de manera constante. Entonces, nosotros pasamos de lo cualitativo, de lo que nosotros observamos de manera subjetiva, a darle una cantidad numérica. Eso nos va a permitir hacer un análisis mucho más frío. Y cada día, pues toda la tecnología nos permite tener datos cuantitativos de una manera interesantísima. Antes era muy difícil, por ejemplo, hacer estudios de medición de movimiento, cuánto corrió un deportista, en qué zona se mantenía. Hoy eso te lo da una aplicación, un GPS te da esa información de todo el equipo. O sea, la cantidad de información que hoy puedes llegar a tener de un equipo con ciertas herramientas profesionales es inmensa y te da una comprensión totalmente distinta del juego, porque comenzás a entender el juego de una manera mucho más específica. Eso es un factor importante. Entonces, están los datos cuantitativos y están los datos cualitativos. La otra vez me reuní con un compañero, un entrenador, y hablábamos de eso, de lo importante de tener datos, pero él me decía, mira, yo al final, o sea, al final tener los datos, pero la intuición siempre va a estar ahí, siempre vas a tener esa posibilidad de tener esa corazonada, de eso que te diga, bueno, me la juego con este cambio, aunque, y esa situación, o sea, el entrenador tiene un ojo experimentado, el entrenador tiene esa visión, ha visto tantas veces una situación que él intuye, sabe leer eso. Esa intuición también es una base de datos interna, no crean que esa intuición es un don, no, es algo que se ha desarrollado a través del tiempo, a través de la experiencia, a través de entender determinadas situaciones. Y esa intuición funciona exactamente igual en una computadora que lo que pasa, que no, cómo nuestro cerebro lo procesa. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro cerebro lo procesa a una velocidad altísima y los ordenadores actuales pues no tienen esa capacidad. Entonces cuando se hace a una velocidad tan alta, nosotros le llamamos intuición, pero realmente el entrenador siempre tiene esa parte intuitiva, siempre va a tener esa parte que los datos muchas veces pueden decir algo, pero el entrenador va a tener esa visión un poquito por encima, por la experiencia y por todo ese tipo de situaciones. Otro dato, otro aspecto importante con los datos es que en este camino vamos a comprender de que todas las estadísticas y todos los datos son relativos a un dato que es determinante. En el fútbol lo que importa es el gol. Se acabó. O sea, más goles anotados, menos goles recibidos, esa es la estadística determinante. Después todas las variables te dan información, incrementan la probabilidad de ganar o perder o empatar, depende del escenario. Pero realmente la estadística fulminante y clave es el gol. Detrás del gol hay un montón de datos, ¿sí? Que pueden ser muy útiles en cuanto a orientación de lo que estamos haciendo, pero el gol es fulminante, es determinante. Entonces, en cuanto a la parte cualitativa, pues es interesante ver esa parte porque realmente nosotros vamos a ir comprendiendo y haciendo esa complementariedad de lo cualitativo, de lo que nosotros observamos, del juego que nosotros vemos, a el juego que realmente se da, el juego objetivo, el juego basado en hechos, el juego basado en hechos cuantificables, en situaciones que vamos a poder cuantificar y analizar. Y después, pues observar ya de una manera más detenida o poder sacar conclusiones de determinada forma.
Las lecturas de partido no nada más incluyen conocimientos tácticos en la fase dinámica y fija, también los tipos de competencia de los rivales, aspectos físicos, técnicos, incluso culturales e históricos y psicológicos. O sea, el análisis se puede hacer desde muchas perspectivas en la medida que contemos con un cuerpo técnico, un grupo de trabajo bastante amplio, pues vamos a tener análisis podemos tener análisis del psicólogo. El psicólogo puede intervenir en determinados momentos donde podemos entender qué datos creemos que pueden ser importantes compartirles al grupo y qué datos no. Juega un papel importante en, como por ejemplo, en poder tener una base de imágenes y de situaciones o de momentos del equipo y armar un video motivacional incluso, que creo que es un aspecto importante. Entonces, realmente la lectura de juegos tiene muchos elementos. Puede verse desde muchas partes y para cada eso, pues cada una de esas situaciones hay un especialista. En el caso de los aspectos físicos, pues obviamente es el preparador físico el que va a estar encargado de eso. Si en el grupo de trabajo no se le llama preparador físico, pero siempre hay alguien que es el responsable de esa parte, pues él va a ser el encargado de hacer ese análisis. Y si se cuentan con las herramientas tecnológicas, un GPS, un sistema de videoanálisis, pues ahí se pueden hacer variables de rendimiento físico que nos van a servir muchísimo en cuanto a la información y en cuanto a lo que podamos trabajar y dosificar durante la semana. En los aspectos técnicos, principalmente, pues elementos que nosotros consideramos que pueden estar representando alguna situación desfavorable, la cantidad de pases errados que nosotros podamos tener, que puede ser una situación, la cantidad de controles, por ejemplo, que no queden en nuestra posesión, sino que sean controles que no estén en una posición idónea para la progresión y la continuidad del juego. Son cosas que se pueden ir viendo desde el punto de vista técnico, cuantificarlos y tratar de plantear ciertas tareas para mejorarlos. Cuando hablo de cuestiones culturales, históricos o psicológicos, pues muchas veces, como les decía, la historia pesa en algunas situaciones y es importante hacerla valer cuando eso sea a favor de nuestro club o de nuestro equipo. Algunos autores recomiendan iniciar la lectura del partido con las características del adversario, el reconocimiento de los aspectos físicos, técnicos, tácticos, psicológicos. Algunos van incluso a la parte antropomórfica. Si vamos a jugar con un equipo que nos sobrepase en altura, en envergadura, o un equipo que es pequeño pero que es muy rápido, que trata bien la pelota, son características muy importantes que muchas veces tenemos que conocer. Lo importante es tener la mayor cantidad de información acerca del rival, ese tipo de situaciones. Cosas interesantísimas como la comunicación en determinado momento, en un juego, pues tener la chance de hablar de una manera pues libre porque resulta que el equipo rival no habla tu idioma o no te entiende, hablan en inglés, hablan en otro idioma. Si estás jugando un torneo internacional, se puede dar. Vas a jugar a un determinado lugar donde el estadio y la cantidad de gente pues no te deja escuchar y tienes que buscar un canal de comunicación diferente. Todo ese tipo de situaciones se tienen contemplados en los análisis. Es necesario tener contempladas todas estas situaciones. Todos los equipos tienen que atacar y defender en ciertos momentos del partido y eso requiere conocimientos especializados. O sea, realmente el hecho de comprender las fases de ataque y de defensa, y así como las transiciones, es muy importante. Uno de los libros muy interesantes que a mí me llamó mucho la atención cuando empezaba con esto fue un libro de Unai Emery que habla de cómo él, cuando estuvo en el Valencia, en su época en el Valencia, y habla de que él comenzó a analizar todas las situaciones de cómo el equipo generaba el gol, de cuántos jugadores intervenían, de cuántas zonas del campo el equipo recorría antes de la finalización, y comenzó a llevar estadísticas diferentes dentro del club y comenzó a generar esas dinámicas para que los jugadores, un método de incentivar a los deportistas a que todas las situaciones de finalización pues cumplieran ciertas situaciones que él observaba en el trabajo y que pues obviamente incentivando eso, obviamente también trabajándolo, pues él fue consiguiendo datos o estadísticas muy interesantes, como que la mayor cantidad de goles que ellos realizaban en ese momento, pues se daban después de una secuencia de más de 6 pases, situaciones así, y eso decía muchas cosas, de interpretar muchas cosas, el buen trato con la pelota,
el poder controlar y tener la posesión del balón, el saber por dónde nosotros atacar al rival y ese tipo de situaciones, pues a mí, por ejemplo, de él hay mucho trabajo y hay muchas cosas escritas de otros entrenadores también, pero particularmente creo que Unai le da un toque muy singular y aporta cosas interesantes. Les voy a compartir algunos documentos de él que nos dan una visión bien interesante acerca de cómo él ve el fútbol y el análisis que hace. Uno de los últimos artículos que leí, por ejemplo, es de que para la final, preparar la final que tuvo de la UEFA, analizaron 50 partidos. Y de los 50 partidos tenían creo que 16 situaciones de cómo el Manchester les podía llegar a hacer un gol, o 16 situaciones en las cuales escenarios que el Manchester era la manera en que ellos lograban encajar un gol. Y estudiaron esas 16 situaciones. O sea, solo es un dato y una situación de todo lo que se puede llegar a hacer, pero realmente acá el objetivo es empezar, como lo hemos dicho, de una manera metódica, de lo fácil a lo difícil, de lo que tenemos hoy en la mano, que es muchas veces un lápiz y un papel con un protocolo establecido para poder observar y analizar, y en la medida que podamos tener acceso y condiciones, la inversión posible, pues vamos a tener acceso a muchas más herramientas. ¿De qué va a depender una buena lectura de un partido, de un juego? Las lecturas eficaces dependerán de un sinfín de variables en relación con el jugador, con el entrenador. Influye, en este caso, la experiencia y la capacidad de análisis y de retención de información o de vivencias pasadas. Lo que decíamos, la experiencia del entrenador cuenta mucho. Los entrenadores conocen mucho y tienen un ojo muy crítico en cuanto a lo que observan. Aparte, pueden ver cosas a una velocidad impresionante y los entrenadores experimentados ven cosas a una velocidad impresionante que el resto de mortales pues solo lo vemos cuando podemos ver una situación en cámara lenta, por ejemplo, pero el hecho de leer el juego a una velocidad tan importante pues es parte de la experiencia que se tiene. Entonces, mucho de eso pues va a depender de esas variables que se determinen. Variables hay muchas, demasiadas creo yo. Si nosotros podemos estudiar la cantidad de variables que hay, la cantidad de información que podemos tener de un deportista, son un sinfín. Lo importante es llegar a determinar cuáles son las más importantes para nosotros, ¿sí? Dentro de todas las importantes, cuáles son las que son determinantes. Ese es un concepto importante que vamos a aprender acá. Hay mucha información importante, pero la información que es determinante es la que realmente va a marcar la diferencia, nos va a hacer la diferencia. Llegar a descubrir cuál es la información importante es parte del trabajo que vamos a ir realizando acá. Para el entrenador, entre más elementos observe, más completa será su temporada y más competitivo será su equipo. También cabe recordar que saber delegar las observaciones de los partidos a otras genera confianza y afianza una mejor toma de decisiones, pues cuando la responsabilidad se comparte, pues la presión también se comparte, la presión es menor. Y contar con un grupo de trabajo que te ayude a analizar juegos y te dé esa posibilidad, pues obviamente nos va a dar la disposición de hacerlo. Como lo vimos en el video, en el Ferrari, la cantidad de gente que está alrededor de un Fórmula 1. Y todos, la mayoría, la gente que está ahí son ingenieros, son gente especializada en lo que hace. Y todos están ahí para ver que al Ferrari no le haga falta una pieza, un tornillo, un gramo, una onza de gasolina. Todo lo tienen medido, todo lo tienen exacto. Ellos saben qué kilometraje, a qué velocidad, a qué temperatura están los neumáticos. Bueno, hagamos de cuenta que nuestro equipo es ese Ferrari, ¿sí? Y tenemos que tener nosotros la mayor cantidad de datos de información acerca de ese Ferrari. ¿Por qué? Porque a ese Ferrari le vamos a meter el acelerador a tope, vamos a llevarlo a fondo, ¿sí? Y si llevamos a fondo un vehículo que no conocemos, un vehículo que no sabemos cuáles son sus características, que no conocemos su capacidad, no sabemos hasta dónde puede llegar, pues va a tener, o la probabilidad de que lo fundamos o le generemos ciertos desperfectos es alta. Entonces, eso es un factor importante. Vamos a ver entre esa parte, pues el tipo de lecturas de juego. En este caso del entrenador sobre el propio equipo y el rival, y de los otros entrenadores del grupo de trabajo con el que él cuenta, del cuerpo técnico, en este caso, pues asignado para tales efectos, quienes logran, aquí dice la palabra espían, pero yo le llamo inteligencia, esa era la palabra que estamos haciendo, inteligencia, ¿sí? Como en el ejército, a esa parte
de conocer al rival, de espiar al rival, le llamaban inteligencia. Entonces, bueno, esa palabra me gusta más. Entonces, tener inteligencia para un grupo de gente que desarrolle esa inteligencia para conocer a los rivales y entregar los reportes al entrenador y llevar esa, como les decía, esa data de información que nos va a servir para determinadas situaciones. En este caso del jugador, sobre el adversario directo, el resto es de sus contrincantes y de sus compañeros. Es bien importante que el jugador eh, pues tenga cada vez la información puntual de lo que necesita. Como les decía, el cuerpo técnico, los entrenadores deben de saber cuál es la cantidad o la información que le debe llegar al deportista para que le sea útil. Hay información que probablemente no es necesaria que le llegue, pero tratar de establecer esa información puntual es necesario, es bien importante. El deportista, una de las cosas que yo le digo a la mayoría de deportistas que conozco y de jugadores es que una característica muy importante psicológica del deportista es que entre menos cosas tiene en la cabeza, mejor juega, ¿sí? Entre más cosas tiene que hacer, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer aquello, que tengo que hacer 10 cosas a la vez, no hace ninguna. Cuando tiene que claridad con una o dos situaciones que tiene que resolver, el resto sale solo. Entonces, llenar de información al deportista, abrumarlo con datos, con estadísticas, muchas veces puede ser contraproducente. Así que el cuerpo técnico, el grupo de entrenadores tiene que decidir y saber filtrar esa información para que a los jugadores les llegue la información que realmente es clave, ¿sí? Eso, en la segunda línea vamos a ver análisis que vamos a encontrar muchas veces de la prensa especializada o de analistas y especialistas. Lo pongo ahí porque muchas veces es la información que se da a nivel público y que mucha gente conoce. Realmente hacer un análisis de un juego conlleva mucho más, conlleva muchas más variables, requiere de muchos criterios en cuanto a lo que realizamos y muchas veces estos análisis son los que se logran divulgar o se logran ver y dan cierta percepción acerca del juego, pero realmente lo que nosotros debemos de conocer y comprender es que el análisis del entrenador, el análisis del cuerpo técnico y el análisis de los propios jugadores son los elementos que realmente nos deben de dar la luz de hacia dónde y para dónde queremos ir. Eso es un factor fundamental en nuestro trabajo. La lectura del equipo es esa que realiza observando y analizando al menos 2 juegos de visitante y 3 juegos de local del rival en turno. En caso de que salgamos a visitarlos o viceversa, en caso que lo recibamos. Porque es importante analizar varios juegos de nuestros rivales. Pues porque en la medida que tengamos más información vamos a ir encontrando determinados patrones o situaciones que se repiten. Esos patrones son realmente lo que nosotros vamos a ir entendiendo como las fortalezas y también vamos a ir descubriendo cuáles son las oportunidades para nosotros poder aprovechar. Entonces, es bien importante porque tenemos que hacer un análisis de si el equipo rival juega de la misma manera cuando está de local o cuando está de visita, si juega de la misma manera cuando está ganando, cuando está empatado o cuando va a perder un juego, qué variantes tiene, debemos de conocerlo en esos 3 escenarios y entender cómo reaccionan en determinado momento en esos 3 escenarios. En este caso, pues lo que buscamos es tener una muestra que realmente sea importante y represente lo que dentro del universo de situaciones que se van a dar, pues el adversario viene presentando. El fútbol es un deporte de momentos, hay equipos que pasan por buenos momentos, entonces tener un análisis también muy extenso, pues no nos va a dar la posibilidad de comprender o de extraer el momento del rival, de ese momento sobre el cual está pasando y se extiende demasiado. Pero nosotros también tenemos que entender de que parte de lo que vamos a ir haciendo es desarrollando esa pericia, esa capacidad, esa intuición para hacer un análisis cada vez más asertivo acerca de nuestros rivales. Pero hay ciertas pautas de lo que nosotros hacemos. Hay ciertas pautas que vamos a ir compartiendo con eso. Entonces, vamos a ir viendo ciertas normativas que es necesario ver por lo menos 2 juegos, 2 o 3 juegos. Más de eso, pues como les decía, es información bastante, pero y puede ser útil si realmente el equipo mantiene su grupo, maneja la misma alineación. Hay equipos que manejan la misma alineación, el mismo orden
y hasta los mismos cambios. O sea, al analizar juegos te das cuenta de ese tipo de situaciones, ¿no? Y entre más recientes sean los partidos analizados, pues más nos servirá para conocer el estado actual, lo que les decía, tratar de conocer el momento del equipo, el momento del rival. El entrenador especializado habrá de identificar las preferencias tanto en ataque como en defensa y las procesará de forma de matrices. En este caso, las acumulará de tal forma que en una matriz vamos a conocer nosotros cuáles son esos patrones de juego y lo podemos tener en un formato impreso, como les decía, en un informe estadístico, numérico o un informe gráfico, y podemos entender todo ese tipo de situaciones. El análisis de equipo incluye también revisar los videos de nuestro equipo frente al rival en turno para identificar actitudes, aptitudes frente a esa situación o determinada problemática. A los jugadores se les reunirá al comienzo de la semana y se les mostrará un informe de 15 minutos como máximo con toda la información que sea necesaria para atacar al adversario. Hay una información, bueno, cuando uno realiza realmente un análisis, uno prepara un material para 15 minutos y las reuniones pueden llegar a extenderse y hacer un análisis de 1 hora. En la medida que más participación hay grupos de trabajo donde los jugadores intervienen, son muy proactivos en esa parte. Hay otras donde únicamente el entrenador va, explica, escribe y es así. Eso va a variar según el tipo de dirección de equipo que se tenga en el grupo de trabajo que estemos. Pero aquí lo más importante es entender de que es tratar de ser lo más breve posible. 15 minutos como máximo. Realmente un informe que va aproximadamente desde los 7 minutos o 12 creo que es lo más adecuado, ¿sí? Dar información lo más puntual posible, pero eso conlleva todo un tratamiento de esa información previo a que llegue esa capacidad. Entonces, son dos elementos necesarios, la capacidad de análisis y la capacidad de síntesis de nosotros como entrenadores juegan un papel fundamental a la hora de poder transmitir esta información, de hacer este análisis, ¿sí? Porque en la medida que tengamos esa capacidad de análisis o de manejar muchos datos, de observar muchos partidos, pero seamos capaces después de sintetizarlo, de reducirlo y darle a nuestros jugadores, al resto de nuestro equipo, los aspectos más puntuales, vamos a ser mucho más asertivos en lo que estamos haciendo. Y de eso se trata, ¿sí? No de analizar mucha información para transmitir mucha información, no, se trata de tener la mayor cantidad de información posible para analizarla y tratar de que al finalizar hacer una condensación de toda esa información y transmitir la esencia, transmitir el ADN de lo que estamos buscando, ¿sí? La parte medular de lo que estamos haciendo. Y eso, pues, es lo que vamos a lograr. Sin embargo, pues, aunque tengamos una charla de 15 minutos preparada, cuando se observan situaciones, como el fútbol es tan variable y tiene tantos escenarios y tantas opciones y tantas maneras de resolver situaciones, pues eso se extiende. Entonces hay que contemplar de que si nosotros tenemos 10 minutos preparados para analizar, para presentar estadísticas o gráficas o situaciones así con nuestro equipo, pues básicamente vamos a utilizar el triple del tiempo para esa reunión. O si tenemos 10 minutos, realmente la reunión la tenemos que contemplar que va a durar más o menos 30 minutos. Si tenemos 15, esa reunión puede llegar a 45 o se puede extender. Va a estar en función del nivel de involucramiento que tengan también todos los que están inmersos en esa parte, ¿ya? La lectura individual es otro elemento importante que vamos a conocer a lo largo de este curso. Esta se realiza sobre los jugadores clave del equipo rival, porque obviamente pues está el análisis táctico, pero también hay jugadores clave, jugadores puntuales que tienen determinadas habilidades y marcan diferencia dentro de sus equipos. Entonces, conocer los puntos fuertes, los puntos débiles, sus habilidades, sus destrezas, pero también sus debilidades, pues nos va a dar información a la hora de poderlos enfrentar. De alguna forma, este material nos orienta acerca del estilo de juego, lo que decíamos, y del momento de juego en el cual están pasando, situaciones que se pueden dar, ¿ya? Este material, si es audiovisual, les dará mayor certeza y confianza para poder enfrentar el juego. Si no es audiovisual, si se hace de forma escrita, de forma gráfica o de manera verbal, pues lo importante es transmitirla con esos puntos, con esos elementos clave que nosotros hemos remarcado. Recordando siempre la pirámide, posibilidad que nosotros tenemos de aprender en la manera que podamos darle más elementos o incluir más elementos dentro de ese análisis, obviamente el jugador y todos los que estemos involucrados vamos a tratar de retener más
acerca del análisis que realizamos. La lectura física del juego, como les decía, como les platicaba, uno de los elementos importantes en todo este desarrollo es responsabilidad, en este caso, del preparador físico, observar y valorar esos puntos del deportista. Hoy, pues, como decíamos, se tiene la posibilidad de contar con herramientas tecnológicas muy importantes, muy buenas, y pues en el alto rendimiento, pues creo que esto ya son una necesidad. Ya entrenar realmente sin tener una medición importante, sin valorar el juego como tal, creo que eso es lo que nos da una evolución importante. Entonces, es el camino que tenemos que buscar, tratar de tener la mayor, la tecnología, que la tecnología realmente pues venga a aportarnos y a darnos esa posibilidad con esos instrumentos de medición para el fútbol, porque realmente lo que nosotros buscamos es llegar a la élite, ¿no? La lectura psicológica del juego, como decíamos, para analizar los estados de ánimo, las inseguridades o motivaciones de nuestros jugadores o de los jugadores, esto es importante. Las variables pueden estar dadas en función de la tranquilidad o la reacción ante la adversidad. Situaciones que uno puede ir analizando que son interesantes es, por ejemplo, equipos que pierden el control a la hora de asimilar un gol, de encajar un gol, equipos que se desarman, pero hay equipos que asimilan un gol y vemos que tienen cierto patrón situacional a la hora de recibir un gol, tratan de asegurar, de hacer una posición larga, de mantener la calma. Sí, los equipos de experiencia tienen esa situación. Los equipos nobles reciben un gol y quieren ir encima a recuperarlo, y muchas veces esa situación puede ser aprovechada por nosotros ante ese adelantamiento de líneas para venir y encajar otro gol. Son situaciones que se pueden dar. Si nosotros las observamos, ese tipo de reacciones, muchas veces llevadas más por la emoción que por la razón, los podemos utilizar tanto en nuestro favor a la hora de tener un rival, pero también analizar nuestro propio equipo y entender cómo reaccionan a una situación, en una situación de adversidad, cómo reaccionan ante una situación de premura del tiempo, cuando el tiempo ya es breve y necesitamos hacer un gol. Todo ese tipo de situaciones tiene que ver con esa lectura psicológica, con esa situación emocional por la cual los jugadores tienen. Hay jugadores con un temple fríísimo, que marcan esa pauta y tienen esa calma para resolver situaciones en determinados momentos, y eso también es importante conocerlo. Entonces, eso, vamos a ver qué tan predispuestos están a asumir riesgos o qué tanto tratan de mantener un patrón muy marcado y de ser muy predecibles en lo que hacen. Una de las características es que hay equipos que son muy predecibles en lo que hacen. Entonces, cuando un equipo es desordenado y les genera caos, les arma un rollo, y son situaciones que se van observando y que se van conociendo. ¿Sí? La lectura técnica del juego, pues en este caso, pues ir conociendo elementos, identificar fortalezas y debilidades, amenazas, oportunidades, tanto de sus jugadores como de los adversarios, y esto pues nos da una ventaja competitiva importante, como lo decíamos y lo vemos, y esto complementa un poquito lo que platicábamos ayer de todos los fundamentos. Realmente hoy, en la mayoría de competencias a nivel elite, la cantidad de pases de un deportista, de aciertos y desaciertos, está cuantificada. Actualmente, pues nosotros todavía no tenemos esa data. Hay datos que todavía no llegamos, nosotros no tenemos esa facilidad de tenerlos. Pero sí, nosotros podemos ir haciendo análisis técnicos para ir comprendiendo cuáles realmente son las situaciones que más nos van a premiar o que más nos van a demandar. A veces los controles. La otra vez tuve la posibilidad de hacer un análisis y de llegar a unas conclusiones importantes, que realmente nuestros controles que nos estaban dando mucho problema, dividíamos mucho la pelota y ese tipo de situaciones. Realmente era el control el que teníamos que ponerle cierto enfoque y trabajarlo de una manera muy específica y muy detallada para orientarlo y que los controles realmente mejoraran para no poner en riesgo, no dividir la pelota, no separarla del cuerpo, que el jugador tuviera esa posibilidad de controlar y estar orientado para la progresión en el juego, para buscar la portería contraria y todo ese tipo de situaciones, pues son análisis que se pueden realizar, y lo vamos a ver acá, como de esa data nosotros podemos ir generando informaciones. A nivel técnico, es muy importante ir viendo ese tipo de situaciones. La lectura táctica del juego.
Aquí hay una cosa bien importante, dice, y la coloqué aquí porque me parece interesante. Dice que este entrenador, Osvaldo Subeldía, que dice que la táctica es el arte de coordinar la acción de 11 jugadores, mientras que la estrategia es la planificación y dirección de una táctica. Se debe cuanto antes leer y descubrir el planteamiento inicial. Este es uno de los aspectos más importantes en nuestro juego. Leer en los primeros minutos qué es lo que el rival nos está planteando. ¿Sí? Realmente eso, como les decía, si nosotros tardamos mucho tiempo en descubrir qué nos está planteando el rival o qué variables está haciendo, qué variantes, ya sea posicionales o con cambios, está realizando, ese tiempo que nosotros tardamos en ajustar nuestra situación a lo que el rival nos plantea, es un tiempo donde nosotros podemos poner en riesgo o que las probabilidades del éxito se reduzcan. Entonces es bien importante, porque la información de llegar a un juego es bien importante. Y al iniciar el juego, ¿qué podemos hacer? Conozco entrenadores que hacen una lectura de juego impresionante en los primeros minutos del partido. Y pues obviamente existe también el entrenador que le gusta llegar preparado antes del juego con todos los elementos que puede encontrar, ¿sí? La lectura táctica del juego, como decíamos, pues, posteriormente considerar las modificaciones necesarias en el equipo propio y las modificaciones en la marcha del rival, o sea, qué variables podemos hacer. Aquí se plantean algunos escenarios, un defensa lateral derecho pasa a volante por derecha, sale un centro delantero y entra otro, o sale un defensa central y entra un centro delantero más. Son situaciones que pues las vamos a poder observar en determinado momento, ¿sí? Qué es lo que el rival plantea, qué es lo que nosotros podemos plantear para acumular más gente en una línea donde veamos que el equipo rival no está acumulando mucha gente y nosotros podemos poner un jugador más y poder ajustarlo, o de la misma manera el rival viene y pone un jugador más en una línea donde nosotros no tengamos mucha gente y eso nos está creando superioridades, bueno, ¿cómo lo vamos a ajustar? Y eso es parte de lo que vamos a ir realizando. La modificación táctica, pasar de 2 contenciones a 3 centrocampistas mixtos o incluso de un portero líbero a uno atajador en una tanda de penales, cosa que vemos que ha sucedido y eso básicamente se basa en estadística. Hay un informe muy interesante que se los voy a compartir, que es un informe que se hizo en una universidad donde, de la cual salen muchos premios Nobel, y la selección de Holanda se basaba en esos informes para analizar las tandas de penales de los equipos rivales. Entonces, ellos se basaban en data para conocer la probabilidad de que un jugador lanzara a determinado lado en función de determinada situación. Ahí voy a buscar el video porque se los voy a compartir porque me parece interesantísimo y es bueno ir viendo el nivel de profundidad con el que se hacen los análisis. Como decíamos, una modificación de ritmo, pasar de un momento de un ataque posicional a un momento de ataque directo, son ese tipo de situaciones que se pueden dar, ¿sí? Y que podemos encontrar y que tenemos que comprender dentro de la lectura táctica del juego. Modificación de funciones, jugar centralizado, cambiar y ampliar la cancha, buscar más amplitud y en determinado momento buscar la profundidad. Ese tipo de situaciones, pues, son importantes. Buscarlo o pedirle al volante exterior que penetre hasta la línea de fondo y de pronto modificar la conducción, cambiar a un jugador de perfil en algún momento, tanto de nuestro equipo como del rival, que en algún momento pues, los jugadores cambian de perfil para en determinados momentos. Ver ese tipo de situaciones que nos van a generar ese ajuste que nosotros tenemos que hacer. La lectura táctica también implica reconocer en el nivel de competencia de los adversarios. Por lo que si en alguna cierta jornada no tenemos rivales fuertes, pasa de que en algún momento nos vamos a enfrentar con un equipo que viene pasando una mala racha o una situación así por ahí, o consideramos que tiene un nivel que podemos hacer, pues nos da chance de debutar a algún joven, de acumular minutos, de descansar a algún deportista que viene acumulando muchos minutos. Todo ese tipo de situaciones pues son escenarios que a la hora de conocer los diferentes rivales a los cuales nos enfrentamos, pues poder plantearnos ciertos escenarios y tomar ese tipo de decisiones en función de los rivales, ¿sí? Además, todo entrenador, es importante que cada entrenador lleva una libreta. Hay un dicho que dice que cada maestrío lleva su librío. Cada maestrío tiene su librío. Y pues creo que así es. Todos los entrenadores, aparte de esa parte estructurada de la data, pues colectando información
esta situación se dio, esta situación no se dio. Creo que son datos importantísimos y muy interesantes que nos pueden servir para armar, por ejemplo, la charla al medio tiempo. Bueno, jóvenes, observamos esto y esto. Dar una pequeña información de data si es importante para ajustar ciertas situaciones. Y pues eso es lo que vamos a ir viendo en el transcurso de esta clase. El análisis previo a los partidos sirve durante el juego. Pues como decíamos, algunos entrenadores tratan de hacer el análisis en los primeros minutos del juego, a otros les encanta conocer previamente los rivales, tratar de tener esto. Esto va a estar mucho en dependencia, pero los dos escenarios son importantes, tanto tener preparado la información y el análisis del rival antes de que el juego inicie, tanto como hacer esa lectura inmediata una vez iniciado el juego, para conocer realmente qué es lo que están haciendo, si realmente el planteamiento es el mismo que habían venido trabajando, si existe alguna variable, si hay algún cambio de jugador o si es un cambio posicional de algún jugador, pues también comprenderlo, tratar de descubrirlo y ver qué es lo que está intentando buscar o qué es lo que está buscando hacer el rival y pues de la misma manera nosotros poderlo hacer, ¿no? O sea, en la formación inicial, pues plantear el dibujo, nosotros queremos que el rival vea, pero una vez el balón se mueve, pues ya hacer los cambios y las modificaciones que nosotros tengamos planteado o consideremos tener ya pautadas para que nuestro equipo realice durante el balón esté en juego. Este es el punto importante y con esto vamos a terminar el día de hoy. Observar y analizar no es lo mismo, ¿sí? Y tener en cuenta que acá, en el fútbol, hasta el último minuto tiene 60 segundos. O sea, aquí cuenta todo. A los de fútbol sala, ni se los digo, porque en el fútbol sala la tienen clara, que aquí cada segundo cuenta. Pero en el fútbol, cada día el tiempo se ve más presionado, se ve más comprimido por las características que se tienen. Entonces, pues el propósito es ir planteando situaciones o escenarios donde vamos a aprender a analizar ciertos juegos o ciertas situaciones y pues espero que eso en el transcurso de este curso pues nos aporte en cuanto no solo al conocimiento, sino a la profundidad con que podamos hacer nuestros análisis. Y esto pues nos haga comprender mejor el juego y plantear mejores soluciones. Muy bien. Ahí estamos con la presentación del día de hoy, con la parte de la exposición. No sé si tienen alguna duda, tenemos algunos minutitos, o sea, si quieren ir a dormir. Estamos claros, profe. Nítido, más claros que el agua. Así ahí estamos, profe. Muy bien, muy bien. Excelente, bueno, claro, para mí ha sido un gusto, excelente, para mí ha sido un gusto, como les dije, y pues cualquier cosa, estamos a la orden. Espero que en el transcurso de este curso pues va a ser muy de plantear situaciones y de resolverlas, así que para los que ya han trabajado conmigo anteriormente, pues saben más o menos cuál es la metodología que hacemos, de trabajar en grupos, de analizar, de hacer grupos de trabajo para hacer discusiones y crear eso. Pues en este curso lo vamos a poder realizar porque nos da para eso, para analizar, para discutir, para ver situaciones, para observar y para sacar conclusiones de manera conjunta con otros colegas que tengamos de trabajo. ¿Ok? Muy buena clase, profe. Lo felicito porque en realidad lo que es la evaluación y análisis del juego es muy importante. Lo de un entrenador que siempre debe tener lectura de un partido, ¿no? Tanto colectivamente como individual, saber las debilidades del rival para poder contrarrestarlas, y creo que en cada concepto que usted explicó, muy explícito, y felicitaciones, profe. Gracias, muy amable. Pues eso es lo que esperamos, tratar de que la información llegue de la mejor manera posible, ¿ok? Omar, no sé si tenés la mano levantada. Sí, sí, Lick, solo sí sentí bastante no complejo, sino que en nuestro medio creo que sí es bastante complicado este tipo de análisis. Creo que, bueno, y no sé si usted sabrá, pero acá en Guatemala no creo que haya equipo
que realmente haga un análisis como el que usted nos presentó. Creo que sería excelente hacerlo porque nos ayudaría de mucho a nosotros como en este proceso de entrenadores. Creo que nos ayudaría bastante para poder sacar ventaja del rival y así poder obtener puntos, ganar partidos, obtener campeonatos y todo. Pero sí creo que acá en Guatemala creo que tal vez no existe un análisis tan completo como es. Sí, me ha tocado con compañeros entrenadores, que sí hacemos un análisis y precisamente con el profe Sumi se lo hemos estado haciendo, pero no tan completo como este. Y sí, profe, lo felicito porque la verdad que esto nos abre un poquito más a que debemos de seguir trabajando y debemos de seguir esforzándonos para hacer un análisis más completo, ¿verdad, profe? Gracias. Así es, y espero darles también herramientas para que puedan hacer análisis. Van a ver que realmente hoy se pueden hacer análisis. Hay que familiarizarnos un poquito con la tecnología, pero sí se pueden hacer análisis. Sí hay equipos que ya tienen la figura del analista, del video analista o del estadígrafo. Sí lo tienen. En el fútbol sala existe desde hace muchos años. En el fútbol ya existe, en el fútbol 11, a nivel de selecciones y a nivel de algunos clubes también. Y pues yo lo que espero es que esto realmente pues cada día pues crezca y que cada día seamos más profesionales en lo que hacemos, que cada día pues cada equipo trate de tener un cuerpo técnico mucho más completo y pues eso nos haga acercarnos a esa profesionalización y elevar el nivel que todos estamos esperando alcanzar. O sea, todos queremos subir de nivel, pero eso requiere también de la integración de muchos elementos a esto. Entonces, muy bien. Carlos Aníbal. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Probablemente lo vamos a ver más adelante, pero me gustaría que tal vez pudiera adelantarme un poquito qué tipo de herramientas utiliza usted para el videoanálisis, Longomatch o alguna otra. Sí, fíjate que yo primero utilicé Naxport durante muchos años y la última que utilizo es Longomatch y utilizo otra herramienta que también se las voy a compartir, otra herramienta que les voy a compartir. El Longomatch, hay una versión gratuita, una versión de prueba que se puede utilizar, que la tengo ahí desde hace rato y que sigue siendo vigente y que me sigue funcionando. Actualmente ya es de pago, antes era un proyecto de software libre, pero actualmente es de pago. Pero hay una versión que funciona bien, que es la que yo utilizo, y hay un software que nos da la posibilidad de hacer análisis de eso. Ahí van a ver los análisis que vamos a hacer, bien chileros, y que nos van a permitir pasar esas herramientas a nuestros deportistas. Sí es importante meternos en la tecnología. Hay un software que también se llama Quinovea, se los voy a presentar, que es un software que no es específico del fútbol, pero sirve para hacer análisis, hacer gráficas, marcar líneas de pase, marcar jugadores y hacer todo lo que nosotros vemos muchas veces en internet, lo podemos hacer con un video. No es específico para el fútbol, sino que para biomecánica de mucho, y lo utilizo en la clase que doy de biomecánica en la universidad, pero nos puede servir perfectamente para remarcar situaciones, hacer gráficas dentro de una secuencia de juego que queramos remarcar, que también nos va a servir y es totalmente gratis. O sea, espero, como les digo, utilizar esas herramientas y algunas herramientas que utilizo desde el teléfono, porque esa es una de las cosas que muchas veces el teléfono es lo que uno tiene para llevar estadísticas ahí rápido. También hay unas aplicaciones que te cuestan $10, $5 y te dan mucha información estadística muy buena para poderla analizar. Entonces, se los voy a compartir más adelante y pues espero que en la medida que nos vayamos familiarizando con la tecnología, porque la tecnología es así, a veces nos atropella, pero también es una buena herramienta que nos da soluciones. Bien, muy bien, estamos entonces. Un gusto saludarles, se me cuidan, un fuerte abrazo. Los espero la próxima semana, el lunes, para continuar con la clase el curso de fundamentos, y el martes nos vemos acá con evaluación, análisis e informes de juego. Cuídense mucho, un fuerte abrazo. ¿Sí? Profe. Sí. No sé si me escucha. Ahorita ya esta semana no recibimos clase, hasta el lunes
los dos horarios igual, porque como ayer solo una hubo, entonces ya el lunes dos horarios. Yo el lunes tengo clase con ustedes de 6 a 7:15, y el martes la clase que tengo es esta de 7:15 a 8:30. Con esos horarios vamos a estar este mes. El otro mes ya cambiamos. Estamos lunes y martes para otra semana entonces, ¿verdad? Estamos correctos. Así es, se van a aburrir de verme, pero espero que aportarles algo ahí. No, profe, al contrario, muy agradecidos por su trabajo. Buenas noches. Buenas noches. El Mendoza compartió algo en el grupo que parece ser que el viernes vamos a tener clases con el encargado de práctica. Entonces ellos están pendientes de compartir el horario, pero digo que el viernes iba a ser. Muy bien, gracias. Ok, muy bien. Bueno, estamos. Se me cuidan. Un abrazo fuerte. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias, feliz noche. Gracias. Saludos. Feliz noche, profe. Noches a todos. Gracias por la info. Muchas gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Bendiciones. Por ahí agarraste, Isaula. Feliz noche. ¿No te costó entrar, Isaula? Sí. Era quedar con la Ana y el señor en la cama. Con la Ana y el abuelo.